Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como ya sabéis, me llamo María José y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer un mandil como este. En este caso yo lo he hecho para una peluquería, pero se puede hacer tanto para costura o puede servir para cualquier cosa. Como veis, he utilizado dos tipos de telas que las podéis combinar a vuestro gusto y de todas formas abajo en la descripción os voy a dejar toda la información de todos los materiales que son necesarios para hacer este mandil. Y como siempre os digo, al final del vídeo os dejo todas mis redes sociales por si me queréis seguir, Instagram, TikTok, mi página web para que veáis un poquito lo que hago. Y nada, que si confeccionáis el mandil, por favor me contéis. Estoy deseando ver vuestros comentarios. Un saludo y vamos con el mandil. Comenzamos. Bueno, abajo os voy a dejar todas las medidas de todas las piezas para que vayáis cortando. Como veis aquí he cortado una pieza que después voy a doblar y hay que entretelarla por dentro. Todas las piezas van entreteladas porque si no, no tiene la suficiente rigidez. Por lo tanto, sería una doble, después dos bolsillos y yo que le he puesto este de adorno, más luego en el borde le he puesto la cinta de bies del mismo color que el bolsillo abajo. Y ahora vamos a pasar a cortar la entretela, que hay que cortarla con las mismas medidas exactamente que los trocitos de tela. Como veis aquí he doblado la entretela para cortarla doble como la pieza principal y pues nada, vamos a cortarla y después pasamos a plancharla. Como ya os he comentado en algún otro vídeo, para planchar la entretela, poner la parte de la pegatina con el revés de la tela y mantener pulsado con la plancha, dando toquecitos para que se pegue la entretela, o sea, no se plancha. Bueno, como veis aquí ya está todo entretelado, todos los bolsillos y vamos a confeccionarlo. Como veis, yo voy a empezar cosiendo el logotipo al bolsillo pequeño y lo primero que he hecho ha sido centrar el logotipo y después hacer una costura alrededor. Y ahora voy a hacer el dobladillo del borde, que se lo he hecho a 1 centímetro, y una vez hecho este dobladillo pasaré a coser el bolsillo a el bolsillo más pequeñito del mandil y así se queda en la parte de fuera, lo más visible posible. Bueno, y una vez confeccionado el dobladillo, voy a poner también el bies en la parte de fuera del bolsillo, para que así adorne y se quede más mono. Y lo que voy a hacer va a ser unir los dos derechos de las telas, tanto del bolsillo como de la cinta que he cortado de 4 centímetros de ancho por la medida total de largo, para después coserlo como a medio centímetro y darle la vuelta así como estáis viendo. Lo podéis planchar perfectamente para que así se os quede mejor. Y bueno, una vez que le has dado la vuelta y lo tienes así, quedaría por fuera del pespunte, o sea, esta parte doblada se quedaría por debajo de la primera costura. Por lo tanto, después se haría la costura por esta parte, por la parte del derecho, y se cosería la parte de abajo, pero no se ve. Entonces queda muy bien. Como vais a ver a continuación, yo en el segundo lo que he hecho ha sido ayudarme también de alfileres. O sea, una vez que lo tenía doblado, planchado, le he puesto alfileres para que no se moviese y ya lo tenemos. Y a continuación os voy a mostrar cómo queda. Que la verdad es que queda muy mono y bueno, como el bolsillito es del mismo color, pues queda resultón. Y ahora voy a hacer el siguiente, que como veis es exactamente lo mismo. Y el resultado que lo vemos a continuación. Queda súper mono y vistoso. Bueno, pues ahora vamos a coser el bolsillo. Y lo que he hecho, como ya tenía confeccionado la parte del borde, el dobladillo de arriba, lo que voy a hacer es coser alrededor. Por lo tanto, he marcado el centro y he planchado un dobladillo en el borde para después pasarle una costura. Y ya tenemos el bolsillo cosido al otro bolsillo y así nos quedaría. Estas son las piezas, todas entreteladas y listas para unir. Por lo que las voy a colocar todas y les voy a poner pincitas para sujetarlas a los lados y así poder hacer la costura sin que se mueva. Que en este caso voy a poner alfileres en el centro para que no se muevan y bueno,
también por los bordes y aparte las pincitas estas que las he descubierto ahora y la verdad es que me gustan mucho. Una vez que lo tenemos todo bien sellado para que no se mueva, pues vamos a pasar una costura alrededor. Que bueno, como estáis viendo, yo he empezado desde la mitad para coser de la mitad hasta el extremo y después desde la otra mitad hasta el otro extremo. Lo he hecho así porque muchas veces con el arrastre de la máquina, algunas veces se mueve la tela y bueno, para que no hubiese problema y no se me moviesen los bolsillos, que era mi mayor duda. Y ahora vamos a pasar a hacer los bolsillos de dentro, que lo que he hecho ha sido coger la medida de los extremos para que sean iguales y he hecho 2 costuras y tan simple como eso, desde el primer bolsillo hasta el final una costura y ya tienes los bolsillos hechos. Bueno, pues una vez terminado este bolsillo voy a pasar a hacer la costura en la otra parte, que como os he dicho tiene la misma medida, y lo hacemos desde arriba, desde el primer bolsillo hasta abajo del todo. A ver, yo he decidido hacer los bolsillos así porque me ha parecido, pero el tema de los bolsillos pues lo podéis hacer como queráis, porque es simplemente hacerle una costura desde el principio del bolsillo hasta abajo, y si queréis hacer solamente un bolsillo, como si queréis hacer 5, pues todos son exactamente iguales. Ahora, con todo cosido y con todos los bolsillos hechos, vamos a cortar el borde de todas las telas. Como estáis viendo, le estoy cortando el restante y le estoy dejando como 2-3 centímetros de la costura para que no se escape, y vamos a poner un bies alrededor. Y bueno, aquí os estoy mostrando 2 gomas que he cortado. Como os digo, todas las medidas de todo lo que tengo, de todo el material que se necesita, lo tengo abajo en la descripción, y una cintura para poder colgarse el mandil, obviamente. Por lo tanto, vamos a necesitar cortar la cintura en la medida que vayáis a necesitar y 2 gomas, como estáis viendo, de como 3-4 centímetros, dependiendo también de la hebilla que tengáis. La cintura hay que entretelarla también, por supuesto, para que quede rígida y tenga estabilidad. Y una vez que tengamos la cintura hecha, hay que coserla desde una parte, como hemos hecho antes con la cinta del borde del bolsillo. Y bueno, como estáis viendo, aquí están las hebillas que voy a colocar, que son bastante apañadas, sobre todo para quitártelo y ponértelo con facilidad. Y lo más importante, colocar las gomas en los extremos, pues para que se te adapte perfectamente al lugar de la cintura donde te lo quieras poner. Te quieres poner en la cintura, un poquito más abajo en la cadera, como quieras. Y bueno, aquí os enseño cómo hay que poner la goma, que simplemente hay que pasarla por el extremo que trae la hebilla y lo colocas así, y bueno, hay que separarlas para después coserlo a la cintura. Como veis, va a quedar así. Cogemos la cintura, le damos la vuelta así y hay que poner la gomita por dentro de esta forma, para que después, cuando le demos la vuelta a la costura, la hebilla se quede en su lugar, ¿no? A continuación de la cintura, para que pueda encajar bien. Así que vamos a pasar a coser todo esto. Y como ya os he dicho antes, la gomita por dentro de la cintura del derecho, doblada por la mitad, de esta forma. Yo lo he puesto así porque el trocito de tela que veis que sobra es porque me sobra la medida. Por lo tanto, lo voy a marcar con un alfiler y hago una costura tipo como una L, ¿no? Una costura por encima que coja bien la goma para que no se mueva, y después le damos la vuelta a la costura para que marque un pelín la esquinita, y así después, cuando le demos la vuelta, ya se queda con la forma cuadrada. Una vez que está todo cosido, cortamos el restante. En este caso, a mí, como veis, me sobra bastante de la tela y le corto la esquinita y el restante. Ahora vamos a hacer el bies, vamos a coserlo todo alrededor, como hemos cosido las cintas, y vamos a coser la cintura poniendo la tela por el derecho, enfrentados los dos derechos, y marcando un pespunte todo alrededor. Una vez que hemos marcado todo el pespunte alrededor, hacemos como unos pequeños piquetes para que después, cuando le demos la vuelta a la tela, tenga la flexibilidad y no se quede como arrugado, y
Después vamos a darle la vuelta al tejido así como habéis visto antes, para después hacer la costura invisible que solamente se va a ver por la parte de detrás. En este caso yo, en vez de piquetes, bueno, puedes hacer piquetes o puedes recortar, que a mí me gusta mucho más recortar la tela como muy al borde. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado para que luego no se corte demasiado y después se te estropee la costura. Así que lo dejo a vuestra elección. O bien hacéis los piquetes o cortáis el borde como súper al filo. Y bueno, una vez terminado esto, lo que vamos a hacer va a ser doblar la tela así como estáis viendo, que es como lo que hemos hecho antes con el bolsillo, y yo lo que he hecho ha sido plancharlo para que así después sea muchísimo más fácil a la hora de coserlo. Y bueno, como estáis viendo, yo aquí estoy poniendo pinzas todo alrededor, que esto parece, vamos, una fiesta de las pinzas. Aparte también le pongo alfileres y todo esto para que no se me mueva. También se puede hilvanar, pero bueno, yo como lo tenía planchado, pues la verdad es que no he considerado necesario. Bueno, pues una vez marcado todo, que va a quedar como vais a ver a continuación, le pasamos la costura. Como veis queda así. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser coser por la parte de dentro todo alrededor. Una vez hecha esta costura, que por detrás se va a ver, pero por delante no se va a apreciar tanto, o sea que queda muy bonito, pues ya solamente nos falta poner la cintura. Como veis, aquí tenemos la cintura y yo lo que he hecho ha sido ponerla para que el enganche se quede por delante. Así que nada, manos a la obra. Vamos a coger y vamos a planchar toda la cintura metiendo 1 centímetro de ambos lados para que se quede como la costura ya hecha. Bueno, como veis, yo tengo aquí mi cojincito que hice para planchar, que hay un vídeo donde os enseño cómo hacerlo y es bastante útil. Y como veis, voy planchando toda la cintura metiéndole 1 centímetro de ambos lados para que así se quede lista para hacer la costura. Bueno, y una vez planchada toda la cintura, vamos a pasar a coserla. Bueno, y como estáis viendo, lo que he hecho ha sido colocar derecho con derecho y abrir la cintura, las dos partes que va dobladas, para coser solamente una parte. En este caso vamos a coserla a 1 centímetro y así luego después, cuando le demos la vuelta, pues hacemos lo mismo que en las costuras de los bolsillos. Le damos la vuelta y como ya está marcada la parte del centímetro que se queda por dentro, después haríamos una costura y no se vería. Y el resto de la cintura sí que hay que coserlo normal, uniendo las dos partes con una costura alrededor porque no hay más. Como veis, aquí ya tengo cosido el mandil a la cintura y una vez hecho esto, como veis, ya tenemos esta parte unida, le damos la vuelta y como ya tenemos planchada la cintura con el centímetro de dentro, pasamos una costura entera en toda la cintura y en la parte del mandil la costura por delante no se va a ver. Bueno, vamos a marcarlo con alfileres para que no se mueva, como siempre. Y ya que lo tenemos, empezamos desde el principio de la cintura a coser como muy al borde, como a 2 centímetros. Y después por la zona del mandil, pues por debajo de la cintura, ya que la parte de detrás la hemos colocado un pelín más abajo para que pille la costura. Como veis, ya hemos terminado la costura, ya tenemos el mandil listo y ahora a disfrutarlo. Ahora vais a ver el resultado y bueno, espero que os haya gustado, que os sirva de ayuda y nada, que me contéis si lo confeccionáis. Un saludo.